fiscales. Las medidas que habían quedado en suspenso durante la pandemia ahora son reactivadas. Es un asunto de vital importancia para España que hoy van a tratar los siguientes ponentes en una mesa de debate titulada «Las nuevas reglas fiscales de Europa». Y están con nosotros Cristina Herrero, presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AIREF, Rafael Domènech, responsable de Análisis Económico de BBVA Research y catedrático de Fundamentos de Análisis Económicos en la Universidad de Valencia. Y tenemos también por videoconferencia a Luis Garicano, catedrático de Políticas Públicas de London School of Economics. Aquí, en Nailla da Toxa, nos acompaña Marta Fernández Currás, exsecretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, que tiene la palabra a continuación. Muchísimas gracias. Bueno, lo primero que para mí es obligado es agradecer estar hoy aquí. Agradecerlo en todos los conceptos, por la organización, por la ubicación, por estar entre amigos, ponentes, asistentes, en todos los conceptos. La verdad es que he sido de las afortunadas que ha estado en las 5 ediciones del foro y para mí es un auténtico privilegio, el mayor privilegio que puede tener un ser humano, que es aprender continuamente. Gracias, Amancio, por esta idea, por esta generosidad y por tu paciencia y tu consistencia. Gracias a ti, a tu familia y a toda la organización y, por supuesto, siempre un agradecimiento y el reconocimiento eterno que tendré a Josep Piqué. Bueno, el contenido de nuestra mesa es las reglas fiscales, las nuevas reglas fiscales de Europa. A mí me encantaría hablar de todas las reglas fiscales y la verdad es que este es un tema complejo. Ya el rey nos lo anunció cuando presentó la agenda y sí lo sabemos, que es un tema complejo, pero absolutamente necesario para la economía de cualquier país, especialmente si es europeo y especialmente si ese país europeo es el Estado miembro España. Hoy tenemos, desde luego, un cometido de primer nivel delante en cuanto a las circunstancias macroeconómicas que vivimos en relación con las amenazas geopolíticas que hemos estado oyendo a lo largo de todo este foro, ¿no? Pero dentro de esta complejidad y esta necesidad, a mí me gustaría, y es el primer ruego que le hago a nuestros ponentes, que intentáramos aterrizar el por qué la necesidad de las reglas fiscales en la terminología de los ciudadanos. ¿Por qué esto es importante también para los ciudadanos? No solamente para la economía país, por nuestra cuota de pertenencia o porque tengamos que cumplir unos determinados objetivos que alguien nos impone, ¿no? Hoy yo creo que todos los analistas, y aquí desde luego tenemos unos convencidos, por tanto ni siquiera vamos a discrepar, solo les voy a pedir que hagan un relato simplificado de que las reglas fiscales son absolutamente necesarias porque son un coadyuvante de la política fiscal. La política fiscal solo puede cumplir su misión de estabilización si tenemos unas finanzas públicas saneadas. Lo que ocurre es que a veces detrás de ese concepto de saneado pues cabe la libre interpretación. Por eso es mejor que tengamos unas reglas fiscales
objetivas, claras, precisas, que nos obliguen a todos y que sean un coadyuvante para ese camino al que nos tenemos que enfrentar todos, ¿no? La verdad es que desde Maastricht, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento siempre ha tenido que tener una pulsión, buscar un equilibrio entre dominancia fiscal y monetaria, de tal forma que la política fiscal, por así decirlo, que es la más difícil porque no tenemos una unión fiscal, no contamine la política monetaria. Y esto requiere una coordinación y una voluntad política extraordinaria que no siempre ha sido fácil, ¿no? No ha sido fácil porque los actores del escenario no siempre estábamos sincronizados. Toda la política económica es un arte, requiere de una combinación de movimientos sutiles y muy firmes, mucha voluntad política, mucho control financiero permanente, que diríamos en nuestro, mucha observancia, un control concomitante que nos permita corregir el tiro cuando estemos errados y hacerlo con el suficiente tino, ¿no? En definitiva, esa falta de sincronización se produce por un distinto ritmo, una distinta velocidad de cómo llegamos a donde queremos. Y en este sentido, pues claro, nuestra historia económica reciente, o nuestra historia económica de España como Estado miembro, pues ha sido diversa. Porque claro, no es lo mismo tener una supervisión comprensiva que tener una supervisión estricta. Nosotros, como España, hemos vivido cierta lasitud en la crisis de las .coms, como Francia y Alemania pues fueron a su ritmo. No fue esa la respuesta de la crisis financiera, donde la supervisión era estrictísima. Lo requerían las circunstancias. No estoy hablando de que nadie nos tuviera manía a España, Estado miembro. Sencillamente, en aquel momento nos jugábamos mucho y nos jugábamos el euro. Nos jugábamos que la política fiscal había invadido la política monetaria. Y ahora pues hemos vivido otra crisis distinta con una lasitud absoluta de todas las reglas fiscales, ¿no? Pero si independientemente de los ciclos vemos la historia desde el 2000 hasta la actualidad, en realidad casi podríamos decir que esa pulsión entre dominancia fiscal y monetaria la ha ganado la fiscal, porque el objetivo del déficit del 3%, pues más o menos podemos andarlo rondando la mayoría de los Estados miembros. Ahora bien, el objetivo de deuda, pues nuestro 60% comprometido en el Tratado de Maastricht, pues está en una media del 90% en la Unión Europea y España está a 20 y tantos puntos por encima de esa media. Esto es lo realmente preocupante. Cuando medimos la deuda en términos de PIB, yo no sé, nunca supe si es lo suficientemente significativa. A mí me parece que no. A lo mejor había que hacer una referencia a los ingresos, la capacidad de devolución de esa deuda, pero bueno, recientemente leía una referencia, esto traducido, digamos, a cristiano. A mí me pareció un aterrizaje de primera división de cómo esto le afecta al ciudadano. Si hoy dividiéramos la deuda, el volumen de deuda que tiene España entre los ciudadanos, el per cápita, salimos con una deuda per cápita de 32.450 euros. Pero ese ejercicio tampoco sirve para nada, a mi modo de ver, porque, dicho esto así, a la mayoría de la gente le sale ese sentimiento de free rider, ¿no? Alguien lo pagará, yo no. Entonces, si intentamos hacer ese ejercicio entre la generación de repuesto, la que está hoy entre los 15 y los 24 años, que son nuestra generación de repuesto en términos INE, el INE hace ese cálculo, entonces nos encontramos con la friolera de 304.500
500 euros por persona. Es decir, el piso que no se van a poder comprar nunca. Y entonces, eso sí que es realmente lo preocupante. Eso es un problema ético, eso es un problema moral. Y eso es un problema que a mí, por lo menos, como actora de la gobernanza que en algún momento fui de la política económica española, me preocupa de verdad, porque de alguna forma nos hemos comido el trozo de la tarta que les queda a otros, ¿no? La Unión Europea, afortunadamente, es consciente de esto. ¿Y cómo no serlo? En un momento en que el mundo se debe a sí mismo 3 veces. El otro día, esta semana estuve en un seminario y me preguntaban, ¿volveremos a vivir la prima de riesgo? Y yo decía, ¿y quién lo sabe? Pero mejor estar preparados. Y eso es lo que intenta la Unión Europea. La Unión Europea ha pedido urgencia. La Unión Europea se ha puesto las pilas, ha hecho una propuesta de poca regulación en relación con el SISPAC, el CHUPAC. O sea, en realidad ahora hay unas reglas. Bueno, ellos la explicarán, pero claro, se supone, o yo espero, que será de una intensidad importante, porque el cometido que tenemos por delante es de primera división, ¿no? Y en este sentido, la oportunidad de esta mesa nace porque el protagonismo de esta negociación aparece justo en la presidencia española, porque nos enfrentamos a un reto del ciclo electoral europeo y con un deseo de que en el 24 estemos ya todos haciendo los deberes. Sean cuales sean las reglas fiscales, lo cierto es que, conociendo los mimbres, deberíamos actuar por propia virtud. Nuestro reto es nuestro reto, nuestras cifras de deuda las he dado y esta, sinceramente, es mi opinión y esta sería mi apuesta, ¿no? Pero, desde luego, mucho más que yo están nuestros acompañantes. Yo los secuestraría en una habitación para seguir hablando con ellos toda la noche, pero el tiempo es finito. Entonces, no se asusten, que les he pedido un esfuerzo de concreción y pedagogía, porque todos ellos son absolutos conocedores de esta materia, de todos los balances que afectan a los circuitos financieros que afectan a nuestro país y nuestra relación, las relaciones financieras de España con la Unión Europea, pero además tienen una trayectoria de primera división en docencia y capacidad de explicación. Entonces, yo no tengo ni que presentarlos porque son harto conocidos, pero me voy a permitir dar 2 líneas que justifican su presencia aquí. Empiezo por Luis Garicano. Hola, Luis, buenas tardes. Luis, lamentablemente, ha tenido un problema con el avión y no sabes, Luis, 2 problemas con el avión, dos seguidos. Esto es el Brexit. Pero no sabes lo que te estás perdiendo aquí en La Toja. O sea, un día que encargó a Amancio y su familia, pero vamos, impresionante. Bueno, Luis ya lo hemos oído, es catedrático de Políticas Públicas de la London School of Economics, pero además de eso, que es por sí mismo, más toda su trayectoria, porque tiene un currículo impresionante, es que Luis ha sido europarlamentario durante 4 años y ha cesado recientemente en el 22, con lo cual 3 años. Bueno, con lo cual Luis ha conocido de primera mano cómo se ha gestado, digamos, todo este ambiente, ¿no? Rafa Domenech, pues Rafa Domenech es catedrático también de Fundamentos de la Universidad de Valencia, pero además es el director de BBVA Research, que todos leemos, porque tiene una enorme precisión en todos sus análisis y todos sus augurios. Y es que detrás de Rafa yo veo la mano de un exdirector de la Oficina Económica del Presidente. Y entonces es un convencido de los caminos que hay que practicar y hacer. Y Cristina, pues ¿qué os diré de Cristina? Cristina es interventora y auditora del Estado.
Pero claro, dicho esto, o sea, interventores y auditores del Estado, pues modestamente somos muchos, pero el interventor normalmente está asociado pues, a la fiscalización del gasto, ¿no? O sea, Marichu se está riendo porque nos llamaban interruptores. Bueno, pero Cristina ha sido una interventora, podríamos decir, macroeconómica. O sea, su experiencia está vinculada a cuentas nacionales, al grupo de Contabilidad Nacional, IGAE, Banco de España e INE. Ha sido secretaria en la SEGECAL, en la Secretaría General de Administración Local, y ahora es AIREF. Con esto quiero decir que es la que se conoce perfectamente todos los circuitos del Estado y todos los problemas de coordinación que tiene nuestro país. Europa lo tiene con los Estados miembros, pero nosotros tenemos un problema de coordinación de primer nivel con las comunidades autónomas y las corporaciones locales. Eso ha sido labor de Cristina. Y ahora, desde AIREF, pues claro, cada vez que habla, pontifica, pues lógicamente. Entonces, con esto creo que les he pedido una pequeña introducción inicial por posicionarse sobre el tema. Me da igual cómo lo quieran hacer. Si sobre la bondad de la reforma, si es escasa, si él salta. Una posición inicial sobre este tema, para luego entrar en el debate. Y tienen la promesa de que se nos va a entender. Pues, Luis, si te parece, empezamos por ti. Encantado. ¿Se me oye bien? Sí, sí, sí. Gracias, muchas gracias. Sinceramente siento enormemente no estar ahí. El vuelo desapareció, o sea, literalmente. La gente de protocolo se ha portado muy bien, ya está haciendo todo lo posible y mis disculpas a Mancio en particular y a todos los demás. Y luego, después del vuelo se desapareciera, me la jugaron otra vez con un overbooking que me había pasado en toda mi vida. Vamos a ver, las reglas fiscales no han funcionado, son extremadamente complejas. Ha habido muchas evaluaciones de las reglas, todos lo sabemos, que los países se las han saltado por activa y por pasiva. Básicamente esta complejidad se resume en tres cosas. Se basan en indicadores que no son observables, generan políticas que son muy procíclicas, que realmente al final lo que sucede es que cuando hay más ingresos precisamente gastamos más y aumentamos la economía, la temperatura de la economía, y cuando las cosas van mal todavía tiramos para atrás, con lo cual eso dificulta la gestión de la política económica y somos incapaces de hacer los ajustes fiscales en los buenos tiempos, ¿no? Eso lo hemos visto en todos los países. Entonces, bueno, yo creo que la necesidad de reforma está ampliamente compartida. Hay esa broma en Bruselas de que hay un señor que conoce las reglas fiscales y me parece que se acaba de jubilar, de hecho, que es un director general. Entonces, bueno, la realidad es que es un verdadero caos de leyes, de normas, de todo que al final no sirven para nada. Entonces, bueno, la Comisión propone un cambio que no toca los números que todos ustedes que están bien nos saben, el 60 y el 3 de déficit y el 60, que como estaba diciendo nuestra presidenta, nuestra moderadora, Marta, no se han cumplido, no se están cumpliendo. Pero a pesar de no tocar el 60 y el 3, supone un cambio muy profundo, porque básicamente la clave es que va a hacerse con una negociación bilateral de la Comisión con el país. Y se expanden los ajustes de a 4 y a 7 años y luego se hace un análisis estocástico de sostenibilidad de deuda, que es un análisis estadístico muy complicado también, ¿no? Pero lo bueno es que se reduce el número de números y el número de papeles, digamos, que hay que tener en la cabeza, ¿no? O sea, básicamente las anclas son únicas, hay un objetivo solo, que es la tasa de crecimiento del gasto, y un ancla que es si es sostenible o no sostenible. Bueno, parece sensato. Yo, sinceramente, a mí no me ha gustado mucho la reforma, lo tengo que decir. Por el lado de Bruegel, al que pertenezco, se ha criticado en parte por las cláusulas de salvaguardia. Lo que se hace es decir, oye, como la reforma podría dar lugar a que nadie haga ajustes, pues vamos a poner 3 cláusulas de salvaguardia para asegurar que se hacen los ajustes, 3 normas rígidas. Me parece que no es mi crítica de que haya esas 3 cláusulas de salvaguardia, me parece bien que las haya. Mi miedo es más la economía política. ¿Cómo va a funcionar? Sí, quizás más flexible y adaptable, quizás más transparente como se ha querido, pues es posible. Pero ¿cómo va a funcionar realmente un sistema que tiene más bilateralidad, en la que la Comisión tiene aún más discreción, el país le va a poner presión, déjanos, no nos hagas jugar retas?
Las negociaciones bilaterales me parece que tienen un riesgo de economía política muy grave. La coordinación a nivel de la UE, el que tengamos una política fiscal de la Unión Europea que sea, cuando las cosas vengan mal dadas, que sea toda la Unión Europea la que gaste más, no mejora, que eso sí que lo mejoramos con el mecanismo de recuperación. No hay un esfuerzo para hacer una política fiscal a escala europea. Los incentivos para la contabilidad creativa, los trucos fiscales siguen existiendo y siguen siendo muy importantes. De hecho, quizás mayores. Hay la medida de ingresos discrecionales, que es gasto cíclico por desempleo que no es, pues se pueden meter las cosas en otro sitio. Y no hay mucha guía para cuando venga otra pandemia, cuando vengan más circunstancias excepcionales. O sea que a mí no me ha gustado, pero sobre todo por los temas de economía política, que son las presiones, la capacidad de la comisión y fundamentalmente, y yo termino con esto, el plazo. Quieren pasar a un plazo de 4 años o incluso de 7 si se prometen reformas. ¿Qué gobierno en su segundo o en su tercer año se puede comprometer a 4 años vista? El ajuste fiscal se pospone, se deja que lo haga otro. Hay una cláusula de salvaguardia. Bueno, pues se cumple la cláusula de salvaguardia, que tampoco es tan onerosa, y se pasa a la patata caliente. Se dice, sí, ya lo estamos haciendo, etcétera, y ya vendrá otro que lo arreglará. Mi miedo es que al final terminemos con aún más prociclicidad y aún menos claridad en lo que los estados tienen que hacer. Y hemos visto esta semana, no sé si lo han comentado en alguno de los seminarios, el problema que ha tenido Italia y el que está teniendo Francia. Italia tiene los tipos de interés más altos en 10 años, Francia están subiendo mucho, hay una desviación muy importante del déficit. 120.000 millones se han gastado los italianos en un programa para las viviendas que se les ha ido de las manos y ahora se encuentran con que los tipos de interés están disparados y nos encontramos a un punto de ver de interés, de ver una espiral otra vez peligrosa. Muchas gracias, Luis. Cristina. Pues lo primero, Marta, muchísimas gracias por tu presentación. No sé si merecida, intentaré estar a la altura de lo que has dicho y desde luego por darme la oportunidad de participar en esta mesa y desde luego muchas gracias también a los organizadores por invitarme un año más. Yo no tengo una visión tan pesimista del nuevo marco de reglas fiscales y a mí me parece que mejora sensiblemente lo que tenemos ahora mismo. Pero bueno, yo creo que ahí a lo mejor podemos ir entrando a lo largo del debate. Pero sí me gustaría hacer 2 elementos. Nos has pedido, Marta, concreción y entonces como la reforma es muy amplia, a lo mejor luego podemos ir entrando en más detalles. Me gustaría llamar la atención sobre 2 aspectos que yo considero que son esenciales en el nuevo marco de gobernanza fiscal. Uno, que se cambia el enfoque de lo que es la supervisión fiscal, de manera que ya no pivota sobre el desequilibrio fiscal o el déficit estructural, que teníamos una obsesión por cumplir unos objetivos de déficit, sino que la supervisión fiscal se va a realizar poniendo el énfasis en una determinada evolución o crecimiento del gasto público. Eso sí, un gasto público, que es un gasto primario, es decir, excluido el gasto en intereses, y neto de medidas de ingresos. Es decir, los gobiernos sí tienen capacidad de incrementar sus opciones de gasto si adoptan medidas que suponen un aumento de la recaudación. Y, por contra, restringirán sus opciones de gasto si adoptan medidas que restringen esa recaudación. A mí ese cambio en el enfoque de hacia dónde se dirige la supervisión fiscal me parece fundamental en el nuevo marco de gobernanza fiscal. Y al hilo también de este cambio hay otro que también me parece muy importante y es la apuesta de la Comisión por reforzar los marcos fiscales nacionales. Y de la mano de ese refuerzo de los marcos fiscales nacionales, el refuerzo del papel de las instituciones fiscales independientes, que es el caso de la AIREF en España. Respecto a este cambio en la orientación de la supervisión hacia el gasto público, pues como decía, yo creo que de alguna forma se abandona esta obsesión por cumplir con unos objetivos de déficit, tanto nominales como en términos estructurales, con independencia de cómo se alcanzaran. Es decir, si alcanzabas el objetivo de déficit con unos ingresos extraordinarios no recurrentes que no ibas a volver a tener nunca, no pasaba nada, porque habías cumplido el objetivo de déficit. Es decir, no se atendía a la posición subyacente y real de las finanzas públicas. De igual forma, el objetivo que se definía en términos estructurales
estaba sujeto a cambios metodológicos y a continuas revisiones, precisamente por la incertidumbre y la dificultad de su cálculo, que hacía que pasasen meses de cumplirlo a no cumplirlo. Eso ya de por sí yo creo que es una mejora, el hecho de que la supervisión fiscal se centre en el gasto. Eso no quiere decir que no importe qué pasa con el déficit, evidentemente. El centro del nuevo marco de reglas fiscales europeo es la sostenibilidad, como no podía ser de otra manera y como ha señalado Marta. Entonces, aquí de lo que se trata, como también ha dicho Luis, es que se presenten unos planes estructurales a 4 o 7 años que coloquen a la deuda en una senda descendente. Luego podemos entrar en detalles porque yo creo que de alguna forma sí que es exigente, no es, bueno, puedo cumplirlo, no, yo creo que sí que hay requisitos para que eso pueda ser exigente. Tienes que colocar la deuda una vez que termine ese plan y a políticas constantes, es decir, sin adoptar medidas adicionales, en una senda descendente durante los 10 años siguientes. Y eso ciertamente no es fácil. Y entonces lo que se hace es que una vez que se ha fijado esa senda, se fijan unos compromisos en materia de gasto primario neto de medidas de ingreso. Y esa variable es la que se somete a supervisión fiscal. Realmente ya había una regla de gasto tanto en el ámbito nacional como en el ámbito europeo, pero podríamos decir que era una regla de segundo orden, de segunda división, porque aquí lo que primaba era la consecución de un objetivo de déficit. Eso en el caso nacional, pero en el caso europeo todavía más, porque realmente no era ni siquiera una auténtica regla, era simplemente un indicador que si habías cumplido los objetivos de déficit en términos nominales y en términos estructurales de convergencia a este objetivo estructural de medio plazo, ni siquiera se miraba. Entonces, ahora ese interés por el gasto pasa de estar en este segundo orden a ser una variable de primera magnitud. Bien, con este sistema, en mi opinión, se consiguen varias cosas que son positivas. Una orientación hacia el medio plazo, es decir, superamos este cortoplacismo de año a año, vamos salvando los muebles cumpliendo a lo mejor un objetivo de déficit, pero sin tener esta proyección o esta planificación de medio plazo. Y esa planificación ahora vamos a tener que tenerla con todas las limitaciones que efectivamente hay para esa planificación. Pero vamos a tener que planificar para la determinación de estas sendas de deuda y estos compromisos de gasto. Por otro lado, hablábamos del carácter procíclico, ¿no?, que tiene la política fiscal y que ha tenido en el actual marco de reglas fiscales. Evidentemente, puesto que el objetivo era el déficit, cuando las cosas venían mal dadas y el déficit aumentaba porque se te caía la recaudación, lo que se le pedía a los Estados miembros es que recortaran el gasto. Ahora, puesto que la variable sujeta a supervisión es el gasto público, sí que podremos generar colchones, podemos decir colchones fiscales, en aquellos casos en los que se obtengan ingresos extraordinarios o ingresos por encima de lo previsto, porque tú tienes unos compromisos de gasto que de manera que no vas a poder gastarte adicionalmente estos ingresos extraordinarios. Por contra, cuando las cosas vengan mal dadas y el ciclo económico no nos ayude, también hay un compromiso de gasto que nos permitirá mantenerlo. Por lo tanto, a priori, podría tener ya el carácter contracíclico o estabilizador que siempre hemos reclamado para la política fiscal. Y luego, por último, yo creo que es un marco más transparente, lo ha dicho Luis, porque ahora nos fijamos en una variable que es directamente observable, que es el gasto público, y a diferencia de lo que ocurría con el déficit estructural. Y además, una vez que hemos fijado la senda de gasto, yo diría que además hay menos margen para la discrecionalidad. Habéis visto que digo una vez que se ha fijado, porque sí que puede haber discrecionalidad en la fijación, pero una vez que se ha fijado hay menor margen de discrecionalidad en la supervisión. De manera que la discrecionalidad o la arbitrariedad, que ha sido una constante en la aplicación del actual marco de reglas fiscales, será un poquito más difícil, porque esa discrecionalidad yo creo que ha venido de la mano del uso de métricas opacas y complejas para el cálculo de estas variables que no eran observables. Y el otro elemento, muy brevemente, es que todo esto está muy bien, el tener un marco de reglas fiscales europeo bien diseñado es estupendo, pero no es suficiente. Y ahí estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Marta. Es necesario reforzar el marco fiscal nacional. Es necesario que el compromiso con la estabilidad y la sostenibilidad financiera venga de dentro, por parte de los Estados miembros. Y por eso la Comisión apuesta también por esa reforma y propone una modificación de una directiva, la de marcos fiscales nacionales, en la siguiente dirección:
refuerzo del medio plazo, de la orientación a medio plazo, refuerzo de la información presupuestaria que tiene que estar disponible y publicada, refuerzo de la coordinación que también aludía Marta entre los distintos niveles de las administraciones públicas y refuerzo de las instituciones fiscales independientes que sin duda yo creo que podemos servir de nexo integrador entre un marco fiscal europeo que a veces percibimos como ajeno, y lo que son los compromisos y la voluntad política que representa el marco fiscal nacional. Muchas gracias, Cristina. Rafa. Muchas gracias, Marta. Yo también me sumo a las palabras de agradecimiento que has hecho al principio, ¿no? Felicitaciones a los organizadores, a Mancio, por este foro atlántico. Y también, ¿no?, el recuerdo a la figura de Josep Piqué como impulsor del mismo. Permíteme, bueno, yo me voy a someter a una regla muy sencilla. Nos has dado 5 minutos, voy a hacer 5 preguntas, a contestar en 1 minuto cada una de ellas, Muy bien. con una breve reflexión final. Pero déjame que vaya un poco atrás, porque nos exigías un poquito de pedagogía, y antes de explicar por qué este nuevo marco de reglas fiscales, creo que es relevante explicar por qué es importante este tema, ¿no? Vivimos en sociedades en las que necesitamos la intervención del sector público, ¿no?, que proporciona bienes y servicios que son cruciales, ¿no?, para el progreso y para el bienestar social. Esta mañana se nos recordaba. Vivimos también en democracias que eligen en función de las preferencias y de la calidad y de la eficiencia de esos servicios públicos cuál es el tamaño del sector público. Pero para que todo esto funcione necesitamos financiar al sector público, necesitamos recursos recurrentes, ¿no?, que aseguren la financiación a largo plazo del sector público y la sostenibilidad de las cuentas públicas. Pero esto además no basta, porque como hemos vivido recientemente, aparte de estas necesidades permanentes, tenemos otras que pueden ser temporales y muy, muy importantes. Una crisis como la del COVID, las consecuencias de la guerra de Ucrania, etcétera. Necesitamos también cubrir esas necesidades temporales. Y para todo ello necesitamos generar, Cristina hablaba de colchones, ¿no?, espacios fiscales, ¿no?, que nos proporcionen los recursos, ¿no?, para evitar que se repitan en el futuro problemas que ya hemos vivido en el pasado. En el pasado empezamos con una crisis inmobiliaria que se transformó en financiera y finalmente una crisis de deuda soberana, ¿no? Pues ahora hemos vivido también varias crisis, tenemos que evitar que esto vuelva a ocurrir. ¿Qué son las reglas fiscales? Bueno, pues las reglas fiscales es un mecanismo cuyo objetivo es precisamente facilitar la creación de estos espacios fiscales. Lo que hacen es reducir la incertidumbre, generan certidumbre, reducen el coste de la deuda pública, y esto es muy importante porque nos dan un espacio fiscal adicional y anclan expectativas de los agentes económicos. Además, desde hace décadas sabemos ya en economía, y ha habido economistas muy influyentes en los años 70 que ya escribían de esto, sobre las ventajas que tienen las reglas sobre la discrecionalidad en las políticas económicas, tanto en política monetaria como en política fiscal. Por eso el Banco Central Europeo, la Reserva Federal tienen objetivos declarados, reglas, ¿no?, de política monetaria, y por eso también es importante tener reglas fiscales, porque si no la discrecionalidad de las políticas públicas no es eficiente. ¿Por qué, si eso es relevante en cualquier momento del tiempo, por qué lo es ahora, ¿no? Esta sería la tercera pregunta. Bueno, pues ahora más porque la crisis del COVID y las consecuencias de la guerra de Ucrania nos ha dejado una situación de abultados niveles de deuda pública y déficits fiscales estructurales, es decir, una situación cíclica neutral, que son mayores, muy superiores a los que teníamos en el 2019, ¿no? Durante estos años las reglas fiscales han estado suspendidas por buenas razones y ahora tenemos que volver a construir todos los colchones que necesitamos, ¿no? Entonces, ¿qué se propone para recuperar este espacio fiscal? Ya lo han explicado Luis y Cristina. Básicamente es buscar un equilibrio entre dos aproximaciones. Por un lado está
este análisis de sostenibilidad de la deuda pública en un horizonte, un plan de ajuste a 4 o 7 años, creando o mirando incluso hacia más adelante a los 10 años posteriores, teniendo en cuenta cuál va a ser el espacio fiscal que vamos a necesitar para poder financiar todos los costes asociados al envejecimiento. Y por otro lado, que son esto que Luis denominaba las cláusulas de salvaguarda, que son, bueno, pues si lo anterior no funciona, tengamos unas reglas que nos aseguren unos mínimos. Por último, ¿no? Para acabar, bueno, ¿y qué implica todo esto? Es decir, las reglas no se han aprobado, pero instituciones como la IREF, como Bruegel, donde está también Luis o nosotros mismos, BBVA Research, pues con lo que ya hay escrito, que es muy abundante, y con las herramientas que ya tiene la Comisión de Sostenibilidad de la Deuda, podemos hacer simulaciones. Si se aprobaran como están, ¿qué implicaría? Bueno, pues implicaría que en promedio los países europeos a partir del 2024 van a tener que hacer un ajuste en 4 años equivalente a 2,5 puntos del Producto Interior Bruto, ¿vale? Y España, suponiendo que reducimos el déficit este año y lo volvemos a reducir el año que viene y acabamos con un déficit en el entorno del 3,4%, vamos a necesitar también hacer a partir de entonces un ajuste adicional durante 4 años equivalente a 2,5 puntos. Es decir, que vamos a tener que pasar de un saldo presupuestario deficitario, en términos primarios, alrededor del 1%, a tener cerca de un superávit primario del 2%. Y para que esto lo pongamos en contexto, en las últimas décadas hay que remontarse a los años anteriores a los de la gran recesión, cuando teníamos la tasa de desempleo en mínimos para ver superávit fiscales de esta magnitud. Es decir, que en cualquier caso, las reglas o este conjunto, ¿no? de mecanismos, si se cumple, es muy ambicioso. Para acabar, ¿no? Yo creo que independientemente de las reglas fiscales, siempre debe operar el principio de prudencia, ¿no? Y los gobiernos, como tú decías, tienen que acumular, ¿no? márgenes fiscales en las expansiones para poder utilizar esos recursos, para poder utilizar políticas fiscales expansivas en las recesiones. Sabemos que no sabemos cuándo las crisis van a llegar, pero sabemos que terminan llegando, ¿no? Y en última instancia, ¿no? Conviene recordar que los gobiernos, las administraciones públicas, dependen de la financiación que obtienen de los mercados, ¿vale? El recurso al Banco Central Europeo ha sido importante durante la fase de expansión cuantitativa, pero fundamentalmente dependemos de que se renueve toda la deuda viva y que se cubran las nuevas necesidades de financiación por los mercados, ¿no? Los mercados pueden cuestionar la sostenibilidad de las cuentas públicas y exigir primas de riesgo más elevadas, como está pasando ahora y nos contaba Luis hace un momento en Italia, con tipos de interés a largo plazo que ya están por encima del 5%, independientemente de que las reglas se cumplan si son muy poco estrictas, si son muy laxas, es decir, si estamos cumpliendo con reglas pero que son muy laxas y en el fondo no aseguran una sostenibilidad de largo plazo, los mercados no creen que a la hora de la verdad las cuentas públicas no son sostenibles, como si son estrictas las reglas pero los países no lo cumplen. Pues en ese caso, en última instancia, ya el problema no es solo, que esto es, por eso recuerdo al principio, ¿no? Esta es la razón fundamental de las reglas fundamentales. El problema de las reglas no es cumplirlas o no, el problema es el objetivo es generar esos espacios fiscales que nos permitan desarrollar una política fiscal, lo que decía Cristina, ¿no? De calidad, ¿no? De calidad a medio y largo plazo. Muy bien, muchas gracias, Rafa. Bueno, algunas de las cosas que os quería preguntar, pues como esperaba, sois previsibles, lo cual está muy bien. Ya me las habéis contestado, pero retomaría, porque evidentemente hay cierta polémica, ¿no? Entre visión positiva y escéptica.
Entonces, a mí sí que me preocupan especialmente dos cosas. Una es esa tendencia de gasto. O sea, en realidad ahora vamos a sustituirlo por un plan fiscal que nos van a evaluar y entonces va a ser, hay como cierta preponderancia a la tendencia versus el quantum. En la medida en que vayamos mejorando, aunque sea poquito, claro, eso nos devuelve al problema originario, al de la velocidad. Y la velocidad, pues claro, a veces no es suficiente para los objetivos que necesita Europa o los que necesitamos nosotros mismos, ¿no? Yo os quería preguntar, uno, ¿esto lo veis correcto? ¿El plazo, estamos cómodos en el plazo, esa variabilidad de 4 o 7 años? ¿Estamos cómodos con que se haya eliminado la referencia a la deuda pública? O sea, la referencia a la deuda pública no, pero la regla de deuda pública, que sé que no se aplicó nunca, la regla 1.20 no se aplicó, pero bueno, en fin, tampoco se cumple el objetivo del 60% de deuda y ahí lo seguimos teniendo a nivel de tratado. Y luego lo que apuntaba Luis, la gobernanza. A mí personalmente, o sea, los que hemos estado en Bruselas, lo de la gobernanza bilateral, pues nos da un poquito de miedo, ¿no? España no es Alemania ni Francia, eso lo sabemos, ¿no? Entonces, esa bilateralidad, por mucho que sea un marco común, una metodología transparente, sujeta a publicación, una vez más, cuando se habla de la gobernanza, se le vuelve a dar una vuelta al plazo, que puede ser de 4 o de 7, pero incluso se puede modificar en función del ciclo electoral y modificar el plan aprobado. Yo esto en el ciclo electoral español constante, es constante, pues es lo que más me cuesta entender. Adelante. Luis, que eras el más escéptico. No, o sea, todos sabemos lo que sucedió, o sea, ese último punto que has hecho me parece fantástico. O sea, pues lo que sucedió en el año 2001 y 2002 con los déficits de Francia y de Alemania. En el 2002, un poquitín después de que se introdujeran los euros físicos, que muchos os acordaréis, había varios países que no cumplían el 3%. Entre otros, milagro milagroso, Alemania y Francia. Claro, dice la Comisión, hoy vamos a hacer una sanción, un aviso, no vamos a andar con sanciones, a Portugal y Alemania. Claro, ¿qué nos podemos imaginar que sucede con ese aviso? Pues que no se hace, no se pone en marcha, se empieza un procedimiento contra Portugal y luego se intenta en el 2003 empezar un procedimiento contra Francia y Alemania y claro, o sea, eso de ninguna manera. El Consejo, el ECOFIN, en el 2003 se reúne y decide ignorar las recomendaciones. Y aquí no estamos hablando de un procedimiento bilateral, estamos hablando de un procedimiento que la Comisión empezaba y el Consejo seguía. Entonces, yo sinceramente, a partir de ahí, este es el pecado original de nuestro sistema de gobernanza, que es que al final, cuando se vio por todos los demás países que esto no servía para Alemania y para Francia, pues los demás dijeron, qué bien, esto no sirve. Y de hecho no se ha hecho en ninguna ocasión, no se ha empezado el brazo correctivo de las sanciones, no se ha empezado en ningún caso. Entonces, ¿ir hacia más bilateralidad es mejor? En mi opinión, no. Como muy bien apuntabas, Marta, va a ser el caso que cuando la bilateralidad sea con Macron, Macron le va a decir a Ursula von der Leyen que si quiere seguir siendo presidente de la Comisión, que se calle. Entonces, no lo veo. Yo creo que lo que hace falta es un sistema con un organismo independiente, una IREF europea, que la tenemos el European Fiscal Board, el Consejo Fiscal, ¿cómo se llama, Cristina? Consejo Fiscal Europeo, no sé cómo se traduce. Sí. Consejo Fiscal Europeo, pero que no tiene ninguna atribución real más allá de hacer papeles. Desgraciadamente no es como la IREF, que sí que tiene atribuciones.
Y en ese sentido, yo la gobernanza comparto con Cristina, que está muy bien que las agencias nacionales tengan más poder, que se les haga más caso. A mí me gusta mucho esa idea y me parece que la AEREF ha demostrado ser merecedora de esa confianza y yo le doy enhorabuena a Cristina aquí por ello. Pero al final la negociación es bilateral y yo sinceramente es la ley del embudo. Para unos va a servir para poco y para otros va a servir a lo mejor para demasiado. Cristina. Es que no quiero hablar detrás de Luis, porque... Por eso lo hago, Joder, porque ahora me toca remontar un poco. Rafa es más ecuánime. Remontar un poco y bueno, pues decir que no vamos a tirar la toalla antes de que empiece a andar, estando de acuerdo completamente con lo que estás diciendo, ¿no? Yo me gustaría, porque claro, has hecho una pregunta, tela. Primero, yo creo, y empiezo en ese aspecto con una visión un poco más positiva, que si en algo había consenso es que había que reformar el marco de reglas fiscales actual. Había consenso en las instituciones europeas, había consenso en los Estados miembros, había consenso en las instituciones fiscales independientes y había consenso en todos los sitios que ese marco de reglas fiscales no estaba funcionando. No había conseguido la disciplina presupuestaria que sin duda necesita una serie de países que comparten una moneda. Eso está claro. Ni siquiera la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que sigue a la crisis financiera pues no logra doblegar el alto nivel de deuda ni conseguir unas finanzas públicas saneadas en países de peso, de los que estamos hablando, y entre ellos España, que era un poco el objetivo último de esa reforma. Por lo tanto, ya antes de la pandemia estábamos en un proceso de revisión del marco fiscal que sin duda no es una cosa sencilla, como estamos viendo con todas las limitaciones que está comentando Luis. Pero yo creo que si algo tenemos claro es que un marco fiscal que ha perdido la credibilidad, que los Estados miembros no tienen ninguna motivación para cumplir las reglas fiscales y que la Comisión no tiene voluntad de hacerlas cumplir, ese marco fiscal ya no sirve. No es creíble y genera una desafección total por parte de los Estados miembros. Incluso se llegó a cuestionar la legitimidad de ese marco fiscal. Por lo tanto, teníamos que abandonarlo sí o sí. Es cierto que, como yo decía, tan importante como el marco fiscal europeo es el marco fiscal nacional. Y a mí me parece que a eso no le prestamos suficiente atención. Porque la misma regla fiscal, estos objetivos únicos, desde luego ha producido diferentes efectos en los distintos países. Y por eso es necesario esta apropiación nacional que ya buscó la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y que llevó a la creación de las instituciones fiscales independientes. Bien, habéis puesto, Marta, tú en origen y Luis en su intervención, dos debilidades de la gobernanza fiscal que desde luego existe. Una, la posibilidad de revisión de los planes y otra, el acuerdo bilateral o la negociación bilateral de las sendas. Qué duda cabe, o sea, no se puede estar en ese aspecto más atinado en que son los dos grandes debilidades que puede tener el nuevo marco de gobernanza fiscal. ¿Qué podemos hacer? Pues hombre, yo creo que tenemos que intentar hacer algo para que estos temores no se materialicen al menos al 100%. Por ejemplo, en la posibilidad de revisión, pues está claro, tenemos que acotar lo máximo posible en qué casos se puede revisar un plan fiscal. Lo que no podemos caer es que este plan fiscal sea un programa de estabilidad, como los que tenemos ahora, que son también, fíjate que coinciden hasta en el plazo, son a 4 años, pero que no son una auténtica planificación de medio plazo, es una sucesión de objetivos anuales, porque al Gobierno solamente le vincula el primer año y lo que hace es que cuando te corres un año más, que comparte entonces 3 años del programa de estabilidad anterior, por ejemplo, si ahora tenemos el 2023-2026, luego tendremos el 24-27, con lo cual hay unos años comunes. Tú empiezas el programa de estabilidad del año siguiente sin tener que explicar por qué te desvías o por qué cambias la senda. Cualquier cosa que no sea eso, ya hemos mejorado algo. Entonces, sí que es verdad que tenemos que conseguir que los planes estos estructurales se puedan modificar las menos veces posible. Yo iría a máximos
que claro, con el contexto político que tenemos actualmente me vais a decir que es algo difícil, pero yo iría a máximos. Este plan estructural que nos compromete, lo hablábamos antes, a 4 o 7 años, pero que realmente te compromete a 14 o 17, porque tienes que colocar la senda durante los 10 años siguientes de deuda en una tendencia decreciente, yo creo que este plan tendría que contar con el mayor consenso político posible y, desde luego, con participación de todas las administraciones. En mi opinión, debería ir al Parlamento y ser aprobado por el Parlamento, porque, en definitiva, el margen de actuación de los gobiernos, claro, me podéis decir, bueno, ¿cómo dos partidos políticos distintos, con ideología distinta, pueden votar lo mismo? Estás votando un ritmo de ajuste. Luego, la discrecionalidad de un gobierno de un signo o de otro vendrá por la utilización que se haga de este gasto público neto de medidas de ingresos. Y habrá gobiernos que opten por aumentar los ingresos para así poder gastar más, y habrá gobiernos que puedan optar por rebajar impuestos de manera que se restrinjan su capacidad de gasto. Pero ¿por qué no ponernos de acuerdo en un ritmo de ajuste de manera que no fuera necesario cambiar esa senda de consolidación fiscal? Creo que a eso, en este momento, es a lo que deberíamos aspirar. Siguiente gran debilidad o gran riesgo, la negociación bilateral con la Comisión. Completamente de acuerdo. Y ahí, en mi opinión, es donde entra el refuerzo de las instituciones fiscales independientes. Porque yo creo que ahí la institución fiscal independiente, en nuestro caso AIREF, esta directiva de marcos fiscales nacionales nos otorga competencias ex ante. Hasta ahora siempre son ex post, es decir, las instituciones fiscales siempre comprueban qué ha pasado, pero en este caso, excepto en la parte macroeconómica, que tenemos que avalar las previsiones macroeconómicas, pero en esta ocasión lo que se nos dice es que podríamos tener un papel ex ante en la definición de las sendas de consolidación fiscal, en la valoración de las medidas que hay en el plan y que van a permitir, una vez que termine ese plan, colocar la senda de deuda en una tendencia decreciente en los 10 años siguientes, y se nos otorgan competencias en la valoración de los supuestos macroeconómicos y fiscales que sustentan estas proyecciones de deuda y estos compromisos de gasto. Si eso se acaba produciendo, porque es cierto que no han optado la vía de modificar un reglamento, han optado por meterlo en una directiva que requiere una transposición nacional que de entrada te lleva ya a una demora de 1 o 2 años en su transposición. Pero si esto se cumple, yo creo que la institución fiscal independiente siempre rompe una asimetría informativa. Y en ese sentido, el margen de discrecionalidad de la Comisión yo creo que se acota si se enfrenta con unos análisis y datos objetivos que pone sobre la mesa la institución fiscal independiente, y desde luego también acota los comportamientos estratégicos que puedan tener los distintos países en el Consejo, que es quien en definitiva va a aprobar ese plan. Por lo tanto, desde luego AIREF, con independencia de en qué momento se produzca la transposición de esa directiva, sí que tenemos la intención de aportar datos y análisis que sirvan para la definición de esas sendas. De hecho, en el informe sobre la actualización del programa de estabilidad que hicimos en el mes de abril, ya hicimos un primer ejercicio de sostenibilidad de deuda donde se veía qué ajuste tendría que hacerse tanto en el caso de un escenario inercial que había elaborado AIREF como en el caso del escenario que presentaba el Gobierno en la actualización del programa de estabilidad. Yo creo que esas dos direcciones nos podrían ayudar, no sé si a resolver, pero sí que a mitigar los riesgos que ponéis sobre la mesa. Muy bien, muchas gracias, Cristina. Rafa, te quiero pedir que añades si algo, si discrepas, si asientes, pero voy a aprovechar, como tenemos tiempo, sobre el ritmo. Sobre el ritmo, sí, pero además en tu intervención citaste, cuidado, que aquí viene la disciplina de mercado. Entonces, aprovechando tu contacto con una institución financiera, te voy a pedir que añadas a ese balance esa disciplina de mercado, las sanciones reputacionales, porque quiero dejar una última pregunta y pido, please, pero que es, yo creo que muy conveniente para la mesa de financiación, para la mesa de comunidades autónomas de mañana. Rafa, ¿tienes la palabra? No, solo 2 puntos sobre la primera pregunta que hacías sobre el ritmo, ¿no? Importan ambos, tanto la tendencia como el ritmo, ¿vale?
¿Por qué? Porque hay que buscar un equilibrio entre que las reglas no nos hagan un daño innecesario, esto que ha salido aquí, ¿no? Como prociclicidad, que básicamente es cuando la economía se está desacelerando o estamos en una recesión, por encima tenemos que recortar el gasto público o subir los impuestos, ¿no? Tenemos que buscar un equilibrio para evitar eso, pero al mismo tiempo que se vea que efectivamente lo que estamos haciendo nos lleva a una reducción sostenida, gradual y sin pausa de la deuda pública y de los déficits a largo plazo. Es decir, que tenemos que conseguir las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Y sobre el tema de la gobernanza, ¿no? Incidir de nuevo en esto. Es decir, yo creo que una de las ventajas de la propuesta es que va a haber mucha más información. Va a haber mucha más transparencia, independientemente de que haya discrecionalidad en los acuerdos entre los gobiernos, la comisión, etcétera, que pueda haber cambios. En última instancia, los cambios que se introduzcan en los acuerdos que hayan tienen que servir para hacer más creíbles los planes, para hacerlos más factibles, que tengan una probabilidad de cumplimiento mayor, ¿vale? Y para mejorar, no empeorar, las condiciones de financiación. Es decir, que si el acuerdo al que se llega como resultado de esa discrecionalidad da un resultado opuesto a este y los mercados reducen la probabilidad de cumplimiento del plan, las primas de riesgos y los costes de financiación aumentarán. Y esto puede tener un impacto cuantitativo mayor que las propias sanciones que tiene previsto el incumplimiento de las reglas. Porque una vez que estamos hablando de niveles de deuda pública del 100% del PIB, que tenemos que aproximadamente una octava parte de esas necesidades de ese nivel de deuda tenemos que renovarlo cada año y cubrir necesidades de financiación nueva, estos son unas condiciones bastante exigentes, ¿no? Entonces yo creo que, claro, todas estas herramientas van a ser transparentes y van a estar accesibles para los Estados, para otros Estados miembros, pero también para mucha gente, para las agencias de rating, para los mercados, para mucha gente, fondos soberanos que tienen que comprar y financiar esa deuda. Van a estar accesibles para todos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que todos hemos aprendido bastante con lo que pasó con la crisis de la deuda soberana y, por lo tanto, es más difícil que volvamos a cometer estos errores en los que parecía que no pasó nada hasta que descubrimos, ¿no?, aquello de que el emperador estaba desnudo, ¿no? Entonces, yo creo que ahora las condiciones van a ser bastante distintas. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues mi última pregunta, con la brevedad que podáis, pero digo que mañana tenemos una mesa de comunidades autónomas y, bueno, la situación política española es la que es. Siempre hemos sido especiales porque somos un país absolutamente descentralizado, especialmente en materia de gasto, y Cristina lo ha sufrido, antes lo decía. Pero si ahora estábamos hablando del problema de gobernanza que tenemos los Estados miembros con la Unión Europea y las tensiones de la bilateralidad, yo no quiero ni imaginarme lo que va a ser el Consejo de Política Fiscal y Financiera a futuro. Y ya contestad, poned el énfasis donde queráis. Miro para aquí porque sé que tiene muchos estudios en ese sentido. Podéis animaros a opinar también sobre la seguridad social. Pues nada, Cristina, porque dice que no quiere hablar detrás de ti. Pero es que justo en este punto a lo mejor soy yo la pesimista. Bueno, yo hacía hincapié al principio, en mi opinión, tenemos siempre los ojos demasiado puestos en lo que pasa en Europa y hemos perdido la oportunidad de aprovechar estos años en lo que no había reglas fiscales para modificar el marco de reglas fiscales nacional. Y ahora llegamos tarde. Y me explico. Llegamos tarde porque sabemos ya cosas que no dependían de lo que pasara en Europa. AIREF lo venía recomendando. Trabaje ya en la reforma del marco fiscal nacional. Y lo que nos contestaban desde las administraciones públicas es hay que esperar cómo queda el modelo europeo. No, hay muchas cosas que ya sabemos que no funcionan.
No funciona el sistema de reparto de objetivos entre los distintos niveles de las administraciones públicas. ¿Por qué? Porque en el momento de fijación del objetivo se atiende a un total de administraciones públicas y luego vemos cómo se declina, pero sin embargo, cuando vamos a ver el cumplimiento hay que empezar mirando qué ha pasado en cada una de esas administraciones. Y al final lo que pasa es que no casa. Por lo tanto, a mí me parece que de igual forma que en el europeo los Estados miembros tienen que participar en la propia fijación de los objetivos, aquí las administraciones territoriales yo creo que también. Porque si no, nos podemos encontrar con la situación que hemos dicho que se va a producir para el año próximo. Y para el año próximo, si se cumple que las comunidades autónomas presentan el presupuesto con el objetivo de equilibrio presupuestario que está en el programa de estabilidad, eso es compatible con crecimientos del gasto primario neto de medidas de ingresos de en torno a un 9%, de media. Las hay más altas y las hay más bajas. Y por la naturaleza del gasto que gestionan las comunidades autónomas, ese gasto en su mayor parte es un gasto estructural. Por lo tanto, teníamos que haber modificado aspectos como esos, aspectos de coordinación en el ámbito, por ejemplo, del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y teníamos que haber diseñado estos ejercicios de sostenibilidad también para las comunidades autónomas. En este sentido, AIREF hemos publicado unos escenarios a 4 años que hasta ahora eran para la Administración Pública, para el Estado, para la Seguridad Social, para el total comunidades autónomas y para el total entidades locales. Pero lo hemos hecho para cada una de las comunidades autónomas. Y estamos ahora con una ronda con los consejeros de Hacienda de todas las comunidades autónomas, contándoles qué proyecciones tenemos, cómo las hemos hecho, porque ese será el camino para que la suma de las partes nos dé este total que tenemos que cumplir. Realmente es difícil luego exigir a las comunidades autónomas que cumplan unos objetivos en cuyo diseño no han participado, con una reforma del sistema de financiación que está pendiente, con una decisión de qué hacemos con los mecanismos extraordinarios de financiación que no promueven para nada la amortización de deuda, aun cuando se tengan ingresos extraordinarios, pero en abril ya habrá que presentar este plan a 4 años. Con lo cual, en mi opinión, hemos perdido la oportunidad de hacer lo que teníamos que hacer en estos años de suspensión de reglas fiscales. Muchas gracias, Cristina. Luis, brevemente, porque la organización, ya me van dando aquí el crono. ¿Añades algo a esto, Luis? Sí, muy breve. No voy a entrar en las comunidades autónomas porque creo que lo que se ha hecho está perfecto y lo comparto completamente. Me voy a centrar simplemente muy brevemente en la otra pregunta que nos has hecho, que ha sido pensiones y seguridad social. Creo que hay un problema, especialmente un problema grave demográfico. Creo que no hay nadie que lo dude. Y no duda nadie a nivel económico y a nivel de sociedad. Cualquiera que pase por León o pase por Salamanca o pase por cualquier ciudad del interior de España, pues lo ve a simple vista. Un tercio de la población española va a tener más de 65 años a la vuelta de la esquina. Entonces, el impacto de esto desde el punto de vista laboral, de pensiones, de gasto sanitario, de los patrones de consumo, de la innovación, de la inmobiliario, es muy malo para nuestra economía. Entonces, yo creo que el cerrar los ojos a nuestra posibilidad, entonces voy a entrar en el otro lado de la regla de gasto, ¿no? Que es el denominador, el PIB. ¿Cuánto crecemos? ¿Cuánto producimos? Entonces, creo que el olvidarnos, cuando estamos España tan centrada en todos los temas distributivos, en quién se lleva qué, etcétera, y olvidarnos del problema del elefante de la habitación, que es que España tiene un problema estructural muy grave por la productividad. O sea, el crecimiento económico son 2 cosas, productividad y gente. ¿Cuánto produce cada persona y cuánta gente tenemos? La gente pues envejece y la productividad no se ve. Entonces, creo que para que la economía sea sostenible y las finanzas sean sostenibles, tenemos que tratar el tema de pensiones y más ampliamente el tema de crecimiento demográfico y de crecimiento de nuestra economía. Y Rafa, ¿tú cómo crees que podemos hacer eso? ¿Poniendo reglas fiscales a la seguridad social? Sí, claramente, ¿no? O sea, yo creo que efectivamente, además de las razones por las que decía Luis, ¿no? De que tenemos que prestar atención a las pensiones públicas, es que se han convertido con diferencia en la partida de gasto público más importante. Es decir, que si estamos hablando, ¿no? De sostenibilidad del sector público, ¿cómo no hablar de la sostenibilidad de la partida más importante de gasto público, ¿no?
Y luego porque antes decía, ¿no? Las reglas es la antítesis a la discrecionalidad, ¿no? Apostar la sostenibilidad del sistema de pensiones a futuras decisiones discrecionales, pues reduce la transparencia y aumenta la incertidumbre de la sociedad, una población además muy importante. Y en tercer lugar, porque afortunadamente, como compartimos un proyecto político, económico y social con otros países de la Unión Europea, que ya han tenido que enfrentarse a este problema hace un par de décadas, podemos aprender de buenas prácticas de ellos, ¿no? Y muchos de ellos han introducido mecanismos de ajuste automático, o bien en la edad de jubilación, o bien en la pensión inicial, o bien en el número de años necesarios para tener una pensión completa. Es decir, que hay muchas fórmulas ligadas a la esperanza de vida, de manera total, de manera parcial. Hay muchas formas, pero todas ellas conducen a lo mismo. Entonces, en un estudio académico reciente que hicimos, cogimos a los países de la Unión Europea y los dividimos en dos. A aquellos que tienen algún tipo de mecanismo de ajuste automático de cualquiera de este tipo y aquellos que no lo tienen. Algo tan sencillo como esto. Y entonces, en el primer grupo de países veíamos que de aquí al 2050 las proyecciones de gasto público prácticamente se mantenían constantes, aumentaba solo una décima, porque el sistema ya estaba preparado para, de alguna manera, corregir esa tendencia. Sin embargo, en los países que no tenían ese mecanismo de ajuste, el aumento era de más de 3 puntos, de 3,3 puntos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esto ya nos dice claramente cuál es la ventaja de contestando a tu pregunta, ¿no? Desde luego. De tener reglas o no. Desde luego. Pues yo, sintiéndolo muchísimo, tenemos que dejarlo aquí. Os agradezco infinito vuestra participación. Luis, esperamos la próxima vez verte aquí en La Toja. Muchísimas gracias a todos por la paciencia y bueno, mañana seguimos, ¿no, Mancio?